de arrebatar el reino de los cielos, aleluya, y seguir hacia adelante, siempre sirviendo al Señor, no poniendo los ojos en el ser humano porque somos imperfectos, pero poniendo los ojos en el Señor, que Él es el que les va a dar la recompensa. Amén. Siga orando también por su pastor, aleluya, por la familia, verdad, de él también, porque pues hermanos, como dice la palabra, si un miembro se enferma, todos se duelen, y su familia, verdad, pues también está con él ahí apoyándolo. Bendito sea el Señor, que Dios le ha dado, verdad, la recuperación y a seguir adelante. Gloria a Cristo. Esto es un paso por el cual dice la palabra de Dios, verdad, que va uno en esta vida caminando. Veces va uno en el desierto, veces va uno, hermanos, en la abundancia, a veces va uno en el gozo, a veces va uno, hermanos, en el llorar, pero Dios dice que Él es fiel, dice que Él va con nosotros, Él no nos deja. Ahí clarito en el Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, que no temamos. ¿Por qué? Porque Él es el que va con nosotros. Amén. Y tenemos que tener esa fe, esa confianza de que Dios va con nosotros. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, ahí en Josué 2. Gloria a Cristo. Vamos a leer acerca de Rahab. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en el Lucas 18. No vamos a ir ahí, sino dice en Lucas 18, cuando termina, verdad, de hablar acerca de la viuda que estaba ahí rogando: Señor, hazme justicia. Habla el Señor y dice que si cuando Él venga encontrará fe en la tierra. Por fe vivimos, por fe caminamos, y si se acaba la fe, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, el Señor que nos ayude. Vamos a leer del número 1, ¿verdad? Hasta el 7, gloria a Dios. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidles a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Amantísimo buen Dios, Padre Celestial, en este momento una vez más, Señor, estoy en tus manos. Sea su Espíritu Santo de poder, Señor, su autoridad de palabra, su unción hablando, Señor, a cada uno de nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón. Ayúdenos a ser receptivos, Señor, a su palabra, porque su palabra es la que nos trae vida, Señor, aleluya. Su palabra es la que nos sustenta, su palabra es la que nos ayuda, Señor, a tener fe y seguir caminando hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo oído, Señor, aleluya, que está cerrado, sea abierto al poder de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual alerta, Señor, para entender, comprender, Señor, para saber y conocer su palabra, Señor, y nuestro corazón sea abierto, Señor, para que esa palabra caiga en buena tierra.
y seamos hacedores de su palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabanzas a su nombre. Dice la palabra de Dios, como aquí, hermanos, estamos viendo, ¿verdad? La fe de Rahab. Esa fe, ¿verdad? Que ella dice, ¿verdad? Que esa fe que ella tomó por oír la palabra de Dios. Amén. Y ahí en Romanos 10, hermano, nos habla acerca del oír la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, los hechos de Dios, las obras de Dios, los milagros del Señor, hermanos. Entonces vemos aquí como Rahab, hermanos, como Josué, ¿verdad? Que habla acerca, ¿verdad? De que Dios les había prometido la tierra prometida de Canaán. Y hacia allá se dirigían. Pero una de las áreas era Jericó, que ellos tenían que cruzar para poder apoderarse de la tierra de Canaán. Entonces Josué los mandó a que fueran a vigilar para ver cómo estaba el ambiente, para saber cómo se encontraba, para conocer qué era, quizás yo creo cuántas personas tenían, ¿verdad? Contra quiénes se iban a ir luchando. Y los mandó, ¿verdad? Pero como Rahab tenía un lugar, ¿verdad? Su casa ahí cerca, ahí llegaron los espías. Amén. Pero Dios, hermanos, siempre está en control de todas las cosas con sus hijos. Amén. Él no da, dice, cargas que no podamos llevar, sino que Él todo es en su tiempo, pero Él allí va a su presencia con ellos. Amén. Envió, ¿verdad?, a estos espías Josué y se quedaron en la casa de Rahab, ¿verdad? Entonces, cuando fueron a avisarle al rey que ahí estaban esos espías, hermanos, tuvieron miedo porque dice, ¿verdad?, que mandaron decirle a Rahab que sacara a esos hombres de ahí. Amén. Pero Rahab, hermanos, ella mintió diciendo que no estaban, que ya se habían ido. Pero eso no es, hermanos, no incluye a que nosotros mientamos, no, porque la palabra de Dios dice en uno de sus mandamientos que no levantaremos falsos testimonios. Lo que pasa es que Rahab era, ¿verdad?, una impía. Rahab, hermano, no era judía. Amén. Entonces ella no llevaba, ¿verdad?, las leyes morales, no las cumplía. Entonces ella dijo eso, ¿verdad?, de que ellos ya se habían ido, pero ella los había escondido en el terrado, ¿verdad?, entre manojos de lino, ¿verdad?, y ahí estaban esos hombres. Entonces ella les dijo que fueran a buscarlos, que ya se habían ido, que quizás los iban a alcanzar. Pero ya cuando ellos se fueron, ya sacó a los hombres, ¿verdad?, y les dijo, ¿verdad?, que se fueran por otra parte para que no los agarraran. Amén. Y dice en el 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire cómo todas las noticias de todos se dan cuenta. Y estaba el pueblo alborotado, hermanos, estaba el pueblo lleno de terror, hermanos, porque habían oído los hechos que Jehová había hecho, los milagros que había hecho. Y dice en el 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Amén. O sea, estaban débiles, asustados, con miedo, porque sabían lo que les esperaba, porque habían oído de ese Dios todopoderoso que hacía milagros. ¿Me pueden traer una botita de agua? Ay, no sé por qué a veces me pasa esto, ¿verdad? Dice el 10, porque hemos oído
oído, dice, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Gracias, hijo. A Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Amén. Miren nomás, qué maravillas el oír los hechos de Dios. Oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón. Se ha debilitado, ha entrado en temor. Están quizás a lo mejor todos asustados. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué va a haber? Porque viene un ejército contra nosotros y el que los comanda es el poderoso Dios de Israel. Dice en el 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. O sea, Rahab creyó en el Dios de Israel. Entonces ahora, por haber escondido a esos espías, ella quería salvar su vida y la de su familia. Amén. Entonces ella le dijo, ¿verdad?, a los espías que ella quería, ¿verdad?, que hiciera misericordia con ellos, con la casa de su padre, y quería una señal de que se iba a cumplir. Entonces miren lo que dice el 13, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, mis hermanos, o sea, toda la familia y todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Porque, hermanos, quizás como ella las había escondido, pues iban a venir contra ella y le iban a matar junto con toda su familia. Amén. Dice el 14, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Qué bueno es Dios. Qué recompensas da el Señor. Qué bendiciones da el Señor. Qué misericordia de Dios, que siendo Rahab una gentil, una impía, hermanos, Dios la usó para esta situación. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estar escondidos, fíjese, allí 3 días, hasta que los que siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Les dio hasta instrucciones de estar escondidos 3 días para que no les hicieran daño las personas, ¿verdad?, que los andaban buscando. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia. Amén. Recordemos cuando el Señor, ¿verdad?, cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, cuando iba a mandar, ¿verdad?, matar a todos los primogénitos de Israel, que pusieran en el umbral de la puerta arriba y en los postes la sangre del cordero que ellos mataran, que ellos sacrificaran, para que no se diga tan feo, y la pusieran en los postes de la puerta y en el umbral. Y el ángel de la muerte, al ver esa señal, se iba a pasar de largo.
cuán necesario es para nosotros proclamar la sangre de Jesucristo sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, hermanos, Amén. porque tiene poder. Amén, amén. Tiene poder la sangre de Jesús Amén. y Él nos libra Amén. de todo peligro, de todo mal. Amén. Por eso le dijo Él, o sea, los espías, atarás este cordón rojo a la ventana y esa va a ser una señal de que esa casa no se toque, esa familia no se toque. Pero le puso también esto en el 19: cualquiera que saliere, dice, de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. O sea, tenía que estar dentro de la casa, no andar afuera. Dentro de la casa estaban rodeados de la protección del Señor, pero fuera de ella no se podía. ¿Por qué? Porque se iba a salir de la cobertura donde ellos le dijeron que tenía que estar por medio de la sangre, por medio de ese cordón rojo que estaba allí, que muestra el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Mas cualquiera, dice, que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocar. O sea, ya estaba escrito, tenían que estar bajo la protección en ese hogar, amparados, como dice, ¿verdad? Bajo ese cordón, ese hogar, allí iban a estar y no iban a sufrir ningún daño. Mire qué fe la de Rahab, que al haber oído las maravillas de Dios, le creyó más a Dios y le temió más a Dios. Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que temerle a lo que le podía pasar con el rey. Prefirió temer a Dios porque sabía que Dios, hermanos, trae recompensas, que Dios la iba a proteger y Dios la iba a cuidar. Entonces, hermanos, Rahab era una mujer pagana, pero ella reconoció, como les digo, al Dios de Israel como el verdadero Dios de la tierra. Ella dejó todos los dioses de Canaán por la fe y se unió a Israel. Es bien necesario que nosotros como hijos de Dios declaremos las maravillas, los prodigios, hermanos del Señor Jesucristo, para que los que están a nuestro alrededor, personas inconversas, escuchen. Escuchen, hermanos, lo que es Dios de los cielos todopoderoso. Amén. Que no nos lo guardemos nada más para nosotros mismos, sino que se den cuenta. Ya ellos escuchan, Dios se va a encargar de trabajar en sus corazones. Hermanos, con el tiempo, ¿verdad? Rahab fue, hermanos, en la descendencia de Jesucristo. Ahí vemos en Mateo 1, 5 cuando nos habla que fue la tatarabuela de David, ¿verdad? Y habla de dónde vino el Señor Jesucristo. Hermanos, qué maravillas hace el Señor con personas inconversas. Dice que Él no hace acepción de personas. Amén. Rahab obró, hermanos, por la fe.
La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe es muerta. Tienen que ir los dos juntos de la mano. Amén. Porque eso le agrada a Dios. Por eso Dios se agradó de Rahab. Porque iban las dos juntas. Ella por fe obró en ayudar a los espías. Amén. Podemos ver, hermanos, cómo el Señor obra en las vidas de las personas. Nosotros vivimos por fe. Dice en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, hermanos, nosotros caminamos. Y que esa fe no se nos pierda. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, en el pasar, en el transcurso de los años, del tiempo, de los días que vamos caminando en el Señor, por medio de la palabra, de los testigos que aquí vienen escritos, tenemos nosotros, hermanos, que tomarnos cada día de esa fe. Amén. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, cuando venga el Señor, ¿encontrará fe en la tierra? Amén. ¿Por qué estará haciendo esa pregunta? ¿Por qué la estará haciendo? Vemos en estos tiempos, hermanos, como dice la palabra de Dios, muchos están apostatando de la fe. Amén. ¿Por qué? Primera de Timoteo 4 nos habla, hermanos, de que escucharán espíritus en los postreros tiempos, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando con cada una de las personas que asisten a la iglesia y que su fe se va debilitando? Amén. ¿Por qué será? Por descuidos de la oración, descuidos de la palabra de Dios, descuidos al estar frecuentando personas que no debemos de frecuentar. Una cosa es de que le hablemos de la palabra de Dios, los invitemos a la iglesia, pero otra cosa es juntarnos con ellos. Tenemos que tener mucho cuidado, Amén. porque nos podemos contaminar de ellos. Y eso es lo que va a pasar. Si la persona se está juntando continuamente con la persona, hermanos, el pecado contamina. Aunque la persona diga que no. ¿Qué es lo que está rodeando ahí a todas esas personas? Es el diablo, Amén. la inmundicia, la corrupción. Así es. Eso es lo que está ahí contaminando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en dónde andamos, con quién andamos, qué es lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Amén. La palabra de Dios dice que nos trae vida. La palabra de Dios nos trae fe para creer en Él. Por sus hechos, que ya están escritos aquí. Entonces, para nosotros, hermanos, poder obrar en la fe es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que hacer obras de justicia,
Obras, hermanos, de amor, de misericordia, de compasión. Obras de fe, de gozo, de consuelo. Amen. Tenemos nosotros que trabajar en esas obras. ¿Qué será el día que nos presentemos delante de la presencia del Señor? Nuestras manos vacías. ¿Qué hiciste con los dones, las capacidades que te di? ¿Qué vamos a contestar? Vamos a decir como dijo el hombre que estaba aquí: Señor, te conocía que eras un hombre rudo y lo enterré. O sea, lo escondió. Así habemos muchos. No estoy diciendo que unos cuantos, muchos, que el Señor nos ha dado dones, capacidades, talentos, hermanos, y no los estamos trabajando. ¿Para qué nos llamó el Señor? Dice su palabra. Por su amor, por su misericordia, nos escogió, nos llamó para salvación. Amen. Pero también nos dice su palabra, nos dio un mandato: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No quiere decir que usted puede irse a China, puede irse allá a Arabia Saudita, no. Si Dios le da esa convicción en su corazón, lo puede hacer. Pero aquí en este país de Estados Unidos, habemos muchos de muchos lugares. Amen. ¿Qué nos detiene para hablarles del Dios Todopoderoso que nos sacó del lodo cenagoso? Amén, amén. ¿Qué nos detiene? No nos detiene nada. ¿Pero acaso lo estamos haciendo? Un día le vamos a entregar cuentas al Señor de lo que nosotros hicimos. ¿Y qué es lo que vamos a decirle, como les digo? Nuestras manos vacías. Pues no hice nada, Señor. Ahí no va a haber excusas en aquel día, sino que Dios va a ser un Dios va a ser un Dios que va a estar, va a ser juez. Amen. Va a ser un Dios que va a ser juez. Pero nosotros, hermanos, como Rahab oyó y ayudó a esos espías, hermanos, ella fue y se casó con uno de los judíos, hermanos. Qué privilegio, qué honor, hermanos, el que ella, después de ser quizás, bueno, no digo quizás, sí, fue vituperada, hermanos, vivía una vida miserable, una vida, hermanos, quizás de golpes, porque era una mujer, ¿verdad? Una prostituta. Y una vida de esos, hermanos, realmente oímos decir lo que pasa, pero ninguno de nosotros lo ha vivido, y Dios nos libre. Pero qué gozo sintió ella al cambiar, hermanos, en el estatuto en el estado en el cual ella vivía, siendo una ramera, teniendo dioses, hermanos, falsos que no tenían poder, y cambiarse al Dios verdadero. La palabra de Dios, hermanos, nos habla aquí en el 11, Hebreos 11, cuando dice, hermanos, nos habla, no le voy a relatar todo, usted lo sabe y lo va a leer en su casa nuevamente si usted quiere, pero nos habla, hermanos, acerca de los que tuvieron fe
y creyéndole a Dios, y no vieron las cosas que ahora nosotros vemos. Dice ahí la fe, hermanos, voy a comenzar en el 12, Hebreos 12. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Sara, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Cuando Abraham, hermanos, por fe, dio a su hijo en sacrificio, por fe se pueden hacer muchas cosas creyéndole a Dios. Todo de que pongamos nuestra fe activa en acción a trabajar, y Dios obra. Amén, amén. Dios obra. Que quizás muchos de ustedes se han dado cuenta que Dios trabaja en la fe. Yo recuerdo una ocasión, hermanos, y yo me pongo de ejemplo porque yo no conozco sus vidas, pero como les digo, cada uno de ustedes saben, porque Dios trabaja en diferente manera con cada uno. Recuerdo, hermanos, que estaba orando por una persona, y en ese momento, hermanos, vino una fe, un amor, mire, así cayó. El Espíritu de Dios me lo hizo entender. Y cuando eso cayó, pasó a la persona. ¿No creen que se quedó conmigo? Entonces yo, en mi conciencia, dije, eres tú, Señor. Pero era una fe, un amor espiritual tan hermoso, hermanos, que la persona comenzó a gemir, a llorar. Comenzó la persona a ser libre. Por eso la palabra de Dios, cuando nos habla y dice que el Espíritu, cuando habla ahí en Lucas, hermanos, y nos habla y nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jesucristo. Amén. Para sanar a los quebrantados de corazón, liberar, hermanos, a los que estaban en la cárcel, a sacar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. Fíjese, vino en el poder del Espíritu de unción. La unción, el poder del Espíritu en la unción es el que hace el trabajo. Amén. No nosotros. Nosotros somos canales para que el Señor use, porque le place transmitírselo a la persona por la cual estamos orando. Amén. Pero no somos nosotros. Es el Dios Todopoderoso. Es el Omnipotente. Por eso es bien necesario, hermanos, que nosotros nos pongamos en oración en una manera de consagración, de fervor, con el espíritu de poder que venga sobre nosotros. Amén. Hablando en nuevas lenguas, como dice ahí en Hechos. Ese es el poder que viene sobre nuestras vidas para nosotros poder transmitirle a otra persona. Porque sin ese poder nosotros no podemos hacer nada, porque no tenemos nada. Pero nosotros tenemos que estar prestos, listos, alertas, para cuando el Señor va a trabajar por medio de nosotros. Es algo bien hermoso, son experiencias que quizás, como les digo, ustedes ya han tenido. Y son experiencias hermosas, hermanos, porque miras la gloria de Dios. Amén, amén. La miras espiritualmente, me estoy refiriendo. Miras la gloria de Dios y miras que es algo hermoso. Algo que en el cual no hay explicación. Amén. Por eso es bien necesario, hermanos, la fe en nuestras vidas, creyéndole a Dios que Él es un Dios
todopoderoso. Amén, amén. Amén. Rahab lo creyó y pudo ver la gloria de Dios en su vida, el cambio, hermanos, que hubo en ella. Siendo una impía, a Dios le plació salvarla. Amén. Dios no hace acepción de personas. Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero la iglesia es usted y soy yo. Amén. No es la iglesia de estas 4 paredes. Y yo creo, como dice la palabra de Dios, que Él no hace acepción de personas. Quizás en otras iglesias hay personas, hermanos, que aman a Dios y trabajan para Dios y hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y también a ellas el Señor se les va a llevar. Todo desde que uno se arrepienta de sus pecados. Amén. Rahab se arrepintió. La palabra de Dios dice: venid a mí. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, cuando una persona está arrepentida, viene a las plantas de Dios, hermanos, y comienza a trabajar en la fe en su vida, Dios se agrada. Amén. Dios se agrada porque comienza la persona a obrar. Amén. Como Rahab, siendo una impía, Dios la escogió para que fuera salva. Y ahora nos damos vuelta en el Nuevo Testamento, cuando Cornelio dice que era un hombre generoso, metido en la oración y daba sus limosnas a la iglesia. Amén. O sea, era un hombre, yo creo que quizás de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero le faltaba una cosa: el poder del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo. Amén. Hubo un tiempo en que mi esposo, ¿verdad?, fue a hablarles a unas personas de la salvación. Y les dijo, vengo a hablarles de la salvación de Jesucristo, porque Él me mandó. El Señor me dijo: ustedes tienen todo. O sea, eran personas caritativas, personas que ayudaban a los demás, personas de un corazón, de buen corazón. Dijo: pero le falta una cosa, y ese es el Señor Jesucristo. Y yo vengo a decirles lo que el Señor me dio. Si ustedes lo quieren aceptar, yo ya cumplí. Y si no lo quieren aceptar, yo ya cumplí con el Señor. Y lo aceptaron. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Él no iba por su propio pie ni por su propia boca, sino iba por la palabra de Dios. Por eso les digo, nosotros, hermanos, para que la palabra de Dios salga con poder, con autoridad dentro de nosotros, tenemos que estar en oración, en ayuno, en la palabra. Amén. Llenarnos, ser embestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer la obra, no nosotros. Amén. Y Rahab lo supo después. Y Rahab dice que no le importó, hermanos, absolutamente nada, sino que ella le creyó a Dios. Amén. Dice el 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Fíjense, murieron y no lo recibieron, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, o sea, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no vieron lo que nosotros hemos visto.
Pero ellos estaban seguros, confiados, que el que los llamó, ese les iba a dar la recompensa. Prefirieron, hermanos, dice que Rahab prefirió, hermanos, al Dios de la gloria, que estar viviendo con los paganos como vivía antes. Porque dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero Rahab ya no quiso volver atrás, y nosotros tampoco, no tenemos por qué hacerlo, porque a Dios no le agradaría que retrocediéramos. Pero anhelaban, dice, anhelaban, por decir, deseaban, querían una vida mejor, o sea, la celestial. Por lo cual, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque les ha preparado una ciudad. Así cada uno de nosotros sirvamos al Señor con regocijo, con alegría, con dedicación, con perseveración, con valentía, como lo hizo Rahab. Fue valiente. Ella fue valiente, no le importó lo que le fueran a hacer. Por unas palabras que le dijeron los espías, ella tuvo fe y confianza que no le iba a suceder nada. Y si perdía la vida, que la perdiera, porque había entendido y reconocido quién era Dios. Dice ahí en el no es el último, sino que, a ver, déjame ver, el 39, ahí 11:39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, miren lo que leímos aquí, cuando nos habla y nos dice, hermanos, que vieron de lejos, los saludaron, pero lo creyeron. Amén. Y aún cuando ellos antes de morir no alcanzaron, dice, o sea, no recibieron lo prometido. Pero Dios, hermanos, que es rico y grande en misericordia, dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, o sea, en este tiempo, para que no fuésemos ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. O sea, nosotros, hermanos, como los santos de Dios, hermanos, el Señor también nos da herencia de la salvación y también nos da cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Bendito sea el Dios de la gloria. Por eso la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con nuestros ojos espirituales vamos a ver las maravillas y grandezas del Señor. No vamos a verlo físicamente, pero con nuestros ojos espirituales, hermanos. Pero cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en la fe. Y la fe de nosotros tiene que ir creciendo, hermanos, día con día. Dios usa muchos métodos para que esa fe crezca. Por medio de una enfermedad, por medio, hermanos, de una situación que nos suceda, alguna dificultad, ya sea económica, alguna dificultad, hermanos, que por la cual nosotros vamos pasando en muchas áreas. Nos trae fortaleza, nos trae consuelo, hermanos, nos da amor. Ahí conocemos al Dios de la gloria y nuestra fe va aumentando aún más. Amén, amén. La fe viene por el oír. Siempre hay que oír la palabra de Dios. Pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales de la mente, para nosotros ver y captar lo que Él nos quiere decir para nuestra vida. Amén.
Dios lo bendiga, pueblo de Dios, aleluya. Llévese esta palabra en su corazón, porque es bien necesario, hermanos, que por fe vivimos en el nombre de Jesús. Y así el pastor con nosotros. Amén.